Arrancamos entonces. Vamos ahora con lo que sería el bloque 3 o el tercer tema, por así decirlo, que son las leyes de Newton. En este caso, ahí vamos a ir igual repasando conceptos que vayan surgiendo en el camino necesarios para ir resolviendo las preguntas. Dice la pregunta, considere la siguiente información. Alejandra entrena a diario con ligas para fortalecer sus músculos, con tan mala suerte que la liga se rompe y le golpea con fuerza en una pierna. De acuerdo con la información anterior, lo que sucedió con la liga se debe a que la sumatoria de las fuerzas sobre la liga no provocan su deformación. Debido a las características del material, la liga tiene fuerza elástica. Se produce un efecto gravitatorio sobre la liga, por lo que se rompe. Muy bien, bueno, ahí en este caso es una pregunta más como de, de comprensión, ¿verdad? Que otra cosa. Ay, disculpen, que no sé aquí ya sé qué le pasó a esta hora. Eh, ok, las sumatorias de las fuerzas sobre la liga no provocan su deformación. Si se deforma, pues lo que se estira y se rompe, ¿verdad? Entonces, no sería la opción A. La opción B dice, debido a las características del material, la liga tiene fuerza elástica. La fuerza elástica es una fuerza que está presente en resortes o en cuestiones que se estiran. Entonces, la fuerza elástica. Dice, se produce un efecto gravitatorio sobre la liga por lo que se rompe. Pues no, aquí la gravedad no tendría pues efecto en este entierro, por así decirlo. Entonces, tendríamos la opción B. La pregunta 7 dice, Roberto necesita trasladar un mueble grande que se encuentra al nivel del suelo. Para ello aplica una fuerza hacia la derecha de 25 newtons con un ángulo de 30 grados, tirando de él como se muestra en la figura. El movimiento se realiza con aceleración de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado sobre una superficie horizontal que presenta un rozamiento de 10 newtons. Entonces aquí me están hablando de un montón de cosas y conceptos que necesitamos repasar. Lo primero que todo, bueno, es que la fuerza neta la vamos a representar así, fuerza neta. Y tenemos una fórmula para la fuerza. La fórmula es masa por aceleración. ¿Ok? Fuerza es masa por aceleración. En este caso, eh, me están hablando de dos fuerzas. La fuerza de 25 newtons que aplica Roberto. Y además me están dando una fuerza de rozamiento de 10 newtons. Entonces, vamos a comprender algunas cosas. La fuerza que está haciendo Roberto, que está representada aquí con una flecha negra, la vamos a conocer como fuerza aplicada. Entonces, digamos que va a ser la fuerza 1 que está actuando sobre la caja. Sin embargo, según el texto, no es la única fuerza que está ahí. También está la fuerza de rozamiento. ¿Qué era la fuerza de rozamiento? O la fuerza de fricción, también llamada. Es una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, la fuerza de fricción siempre va a ir al contrario del movimiento del objeto. ¿Para dónde se estaría moviendo este mueble, por ejemplo? Bueno, se estaría moviendo hacia la derecha porque hacia la derecha Roberto le está haciendo una fuerza. Entonces, la fricción o la fuerza de rozamiento se movería hacia la izquierda, porque la fricción, por concepto, siempre irá al contrario del movimiento del objeto o al contrario de donde se aplique la mayor fuerza, ¿verdad? O al contrario de la fuerza aplicada en este caso. Entonces, si yo quiero averiguar cuál es la fuerza total para poder encontrar, eh, dice, se puede asegurar que el mueble, el peso del mueble, ok. Muy bien, entonces, vean cómo vamos a resolver esto. Aquí nos están hablando, preguntando por el peso. El peso también tiene una fórmula que es masa por gravedad. Vean que estas fórmulas están relacionadas por la masa. ¿Ok? Entonces, en el ejercicio yo tengo dos datos. Tengo tres datos. Dos fuerzas y una aceleración. Con esas fuerzas y esa aceleración yo voy a calcular la masa. Una vez que tenga la masa, ya puedo calcular el peso multiplicándolo por la gravedad, que la gravedad en la Tierra, recordemos,
es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero entonces, la fuerza que voy a utilizar aquí para calcular la masa, que es lo que voy a hacer primero, va a ser el total de fuerza que se está aplicando sobre la caja entre la fuerza aplicada a 1 y la fricción. Suena más complicado de lo que es en realidad. Entonces, voy a partir de la fórmula de fuerza. La fuerza es masa por aceleración. Yo voy a buscar de esta fórmula la masa, porque ocupo la masa para poder averiguar el peso, que es lo que me están pidiendo. Entonces, vean que la masa está con la aceleración está multiplicando a la masa. Yo voy a pasar la aceleración a dividir para despejar la masa. Ahora, ¿cuánto es la fuerza? Veamos. Vamos a hacer una suma de fuerzas. Básicamente es sumar o restar dependiendo para dónde vayan las fuerzas. Si las fuerzas están en el eje X, hay que recordar que a la derecha suma y a la izquierda resta. Si las fuerzas están en el eje Y, hacia arriba suma y hacia abajo resta. Aquí me están diciendo que se está trasladando a nivel del suelo, ¿verdad? Que se mueve hacia la derecha. Entonces asumimos que este objeto se está moviendo en el eje X. Por lo tanto, vean la fuerza 1. La fuerza 1, pensando en X, va hacia la derecha. Tal vez usted dice, ¿es que va para arriba? Sí, va para arriba, pero en el eje Y. El eje Y tiene esos dos comandos, arriba y abajo. Ahorita estamos pensando en X porque la caja se está moviendo hacia la derecha. Entonces la fuerza 1 se está aplicando hacia la derecha. Hacia la derecha es positivo, entonces para poder hacer esta fórmula de la fuerza, lo que voy a hacer es desarrollar la suma de fuerzas. Tengo la fuerza 1 que es positiva porque va para la derecha. Y también tengo la fricción, que la fricción va hacia la izquierda, por lo tanto sería negativa. Sin embargo, esta fuerza que se está aplicando tiene un bendito ángulo. Y el ángulo también hay que incluirlo en la operación. ¿Cómo vamos a incluir los ángulos? Bueno, si estamos calculando fuerzas en X, vamos a incluirlos con cos. Si estamos en el eje Y, vamos a incluirlos con sen. ¿Se acuerdan de Yesenia? ¿Verdad? Entonces, cuando estamos sumando fuerzas en Y, se calcula con seno. Y cuando estamos sumando fuerzas en X con coseno. ¿Qué cosa de seno y coseno? El ángulo. El ángulo no podemos dejarlo botado. Entonces, vean cómo lo vamos a hacer. Voy a agarrar la fuerza 1 y lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo, que en este caso es 30. ¿Ven? La fuerza con su ángulo. Esto solo lo usamos en fuerzas que tienen ángulo. Si no hay ángulo no se usa ni seno ni coseno, nada más sería más o menos para calcular la fuerza total. Si estuviéramos en Y sería F1 por seno de 30. ¿Ok? Menos la fricción, porque la fricción va para la izquierda, porque la fricción siempre va al contrario del movimiento. Entre la aceleración, esto me da la masa. ¿Ven? Lo que hice aquí fue entonces tomar la suma de fuerzas y anotar todas las fuerzas que estaban en el eje X. ¿Por qué estoy sumando fuerzas en el eje X? Porque la caja me están diciendo que se mueve hacia la derecha y la derecha es de X. Tomé las dos fuerzas que habían, que era la F1 y la fricción, y dependiendo hacia dónde iban, entonces la sumé o la resté. La F1 la puse positiva porque va para la derecha y la fricción negativa porque va para la izquierda, con la salvedad de que la fuerza 1 tiene un ángulo y hay que incluírselo a la fuerza 1, con coseno en este caso, porque estamos en X. Entonces, ahora sí, la fuerza 1 me dicen que vale 25 newtons. Entonces sería 25 newtons por coseno de 30 menos la fricción, que es 10, entre la aceleración, que es 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me va a dar la masa. ¿Okay? ¿Alguien me puede ayudar a hacer ese cálculo, por favor? Es que presté mi calculadora y no me la devolvieron. creo que me dejaron ciego. Si me ayudan a hacer ese cálculo, por favor, a ver cuánto da. 25 por coseno de 30 menos 10 sobre 0,5.
46.98. Gracias. Kilogramos. Esa es la masa. Pero el ejercicio no me está preguntando por la masa, me está preguntando por el peso. El peso es masa por gravedad. Esa va a ser la fórmula del peso. ¿Ok? Estas, vean que son fórmulas sencillas, pero hay que tenerlas presentes, las fórmulas que hemos visto. Masa por gravedad. La masa es 46,98 kilogramos y la gravedad es 9,8. ¿Me ayudan a hacer eso, porfa? 46,98 por 9,8. A ver cuánto les da. Suave, revisemos un toquecito aquí porque me está dando diferente. 25. Ya abrí la calculadora del teléfono. Coseno de 30. Ok, perdonen. Aquí la masa me está dando, perdonen, 23,30. Ok. Si pueden revisar ahí, por favor, para 23,30. Seguro alguien me escribió en el chat. Ajá, listo. Ahí ya me pusieron en el chat también. Entonces es 23,30. Ok, entonces 23,30 por 9,8 me da 228,34. Aquí de la más cercana es la B. ¿Todo bien? Ok, entonces, en este ejercicio vimos la suma de fuerzas. Eh, las fuerzas se suman o se restan dependiendo de su dirección. Y si hay una fuerza que tiene ángulo, hay que incluir el ángulo con esa fuerza, ya sea con seno o con coseno, para poder hacer la suma o la resta. Si tenemos que encontrar la masa, entonces la despejamos de la fórmula de fuerza, que es fuerza igual m por a. O si tuviéramos que despejar la aceleración también podemos hacerlo. La m pasa a dividir, digamos, si tuviéramos que hacerlo. Y a partir de esa masa ya puedo calcular el peso con la fórmula del peso. Ese ejercicio estaba largo, complejo, ¿verdad? Me parece muy largo para una pregunta marque con X, pero bueno. Ahí tenemos entonces la resolución del ejercicio número 7. Vamos al 8. Dice, un joven repartidor carga su automóvil un paquete sin asegurarlo. Luego en la autopista se mueve a una velocidad constante en línea recta. En un determinado momento se distrae y no ve los vehículos detenidos en su carril, por lo que aplica el freno de golpe y el paquete sale chocando con su parabrisas. Dice, según la información anterior, la situación se relaciona con la primera ley de Newton porque el paquete, ok, vamos a repasar un poquito las leyes de Newton, son tres. Son tres leyes, entonces voy a tratar de explicarlo de forma muy sencilla, muy simple. La primera ley se conoce como ley de la inercia. Ley de la inercia. ¿Qué es la inercia? Cuando un objeto sigue su estado de movimiento o reposo, mantiene su estado de movimiento o reposo, eh, hasta que una fuerza lo detenga o hasta que una fuerza cambie eso. Hasta que una fuerza cambie ese estado. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, tal vez no, cuando vimos esto, bueno, habíamos visto a Goku, habíamos visto el video de un policía como que se bajaba de la moto y se caía, no sé si se acuerdan. Yo les había contado la historia de mi tía Nena que se bajaba del bus y se raspaba toda también. No sé si se acuerdan de eso, hace mucho tiempo.
Cuando un objeto está en movimiento, va a tratar de mantenerse en movimiento a la misma velocidad, en la misma dirección a la que venía. Eso es inercia. O si un cuerpo está en reposo, estará siempre en reposo y eso es inercia. La inercia hace que el objeto no se mueva, prefiere estar en reposo. Hasta que haya una fuerza que cambie eso. Un objeto que se está moviendo se detiene única y exclusivamente porque hay una fuerza que lo para. O un objeto que está en reposo empieza a moverse porque hay una fuerza que alteró ese estado de reposo en que tenía y empezó a moverse. Entonces la inercia es la tendencia de los objetos a mantener el estado de reposo o movimiento. Esto, la inercia lo podemos percibir, perdón, la inercia la podemos percibir cuando, por ejemplo, vamos en un carro y el carro va en línea recta y de repente hace una curva y nuestros cuerpos se van como hacia un lado dentro del carro, digamos, tratando de mantener la línea recta en la que iban, en la que venía el carro. Si el carro fuera demasiado rápido en una curva, el carro podría derrapar o podría volcarse y salir rodando en la misma línea recta en la que venía, porque la inercia hace que trate de mantener esa misma calidad de movimiento, de dirección y de velocidad que tenía. Eso es la primera ley, la ley de la inercia. La segunda ley también se conoce como ley de fuerzas. La ley de fuerzas básicamente está definida por la fórmula de la fuerza, que dice que fuerza es masa por aceleración, y establece entonces que la fuerza depende de la masa y de la aceleración. Si la masa aumenta, la fuerza también aumenta. Si la aceleración aumenta, la fuerza también aumenta. Si una de las dos disminuye, la masa o la aceleración, también la fuerza disminuye. ¿Ok? Entonces la fuerza depende directamente de lo que le pase a la masa o a la aceleración. Si una aumenta, también aumentará la fuerza. Si una disminuye, también disminuirá la fuerza. Otra característica es que si la masa aumenta, entonces la aceleración disminuye y la fuerza aumenta. Si la aceleración aumenta, la masa disminuye y la fuerza aumenta. Digamos, es como lo que les pasaría a cada una si se aumentan. O, caso contrario, si se reducen. O se ven alteradas de alguna forma. Entonces la fuerza depende de la masa y de la aceleración. A mayor masa, mayor fuerza. A mayor velocidad, mayor fuerza. ¿Verdad? Y la tercera ley de Newton se conoce como ley de acción-reacción. Básicamente la ley de acción-reacción establece que para una fuerza aplicada hay una fuerza en respuesta que tiene igual magnitud pero dirección contraria. Entonces, a toda fuerza aplicada corresponde otra fuerza de igual magnitud. Recuerden que la palabra magnitud significa valor, de igual magnitud, pero en dirección opuesta. El ejemplo más clásico es cuando brincamos en un trampolín. Cuando uno brinca en un trampolín, hace una fuerza hacia abajo para estripar la cama elástica, para presionar la cama elástica, por así decirlo. Entonces uno hace una fuerza hacia abajo. Y el trampolín le devuelve la misma fuerza, pero hacia arriba para que uno pueda saltar. ¿Ok? Hay una acción que es hacer la fuerza hacia abajo sobre la cama elástica y hay una reacción que es la cama elástica devolviéndonos la fuerza para que nosotros brinquemos. Entonces, estas son las tres leyes de Newton en mega hiper resumen. Aquí nos están preguntando por la primera ley de Newton.
o sea, la ley de la inercia, la tendencia de los cuerpos a mantenerse en el estado en el que estaban. Dice, según la información anterior, la situación se relaciona con la primera ley de Newton porque el paquete continúa su movimiento hasta que choca con el parabrisas, acelera aumentando su velocidad hasta chocar con el parabrisas, cambia su velocidad sin que actúe sobre él ninguna fuerza externa. Okay, en este caso sería la opción A. Continúa su movimiento hasta que choca con el parabrisas, ¿verdad? Lo que pasó ahí fue que el carro frenó de golpe, pero el paquete continuó hasta el parabrisas por culpa de la inercia, ¿verdad? Salió disparado el paquete, pero ¿a qué velocidad salió disparado? A la misma velocidad que venía el carro. ¿Y en qué dirección? En la misma dirección en la que iba el automóvil. Dice que la B acelera aumentando su velocidad. No, aquí no se habla de aceleración, sino que más bien es un movimiento constante, donde mantiene su misma velocidad. Cambia su velocidad sin que actúe sobre él ninguna fuerza externa. Eso es imposible. Para que haya un cambio en la velocidad, ya sea porque aumente la velocidad o se reduzca la velocidad, siempre tiene que haber una fuerza externa que haga ese cambio, ¿verdad? Entonces la C es inviable del todo porque no pueden haber cambios de velocidad sin una fuerza que los haga, ¿verdad? Cuando un carro frena, los frenos están haciendo una fuerza sobre los discos del carro. Cuando el carro acelera, el motor está haciendo una fuerza para aumentar la velocidad. Entonces siempre una fuerza va relacionada con un cambio en la velocidad. Ok, esas estaban durillas. Vamos a ver los ejercicios de práctica del tema de fuerza para ver qué tal nos va. Ok. A partir de la pregunta 18. Dice, lea la siguiente información. Y la pregunta se refiere a lo siguiente. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la ley de Newton que se aplica para explicar el movimiento del objeto? Leamos entonces el texto. Al aplicar una fuerza de 20 newtons hacia el sur a un objeto en reposo de 10 kilogramos, este se acelera hasta alcanzar una aceleración cuya magnitud es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vean qué interesante lo que me están hablando aquí. Me dicen que se aplica una fuerza, me están dando F. Me están hablando de una masa de 10 kilogramos, eso es M. ¿Ok? Y me están hablando de una aceleración A. Me hablan de fuerza, masa y aceleración. ¿Cuál ley, quién se acuerda cuál ley relacionaba esas tres cosas? La primera, la segunda, la tercera. Respondan ahí en el chat. Ay, espérense, me fue la compartir pantalla, yo no sé por qué. ¿Qué dicen? ¿Cuál ley es la que corresponde a, a la segunda? Esa es. La segunda ley de Newton. Eh, La segunda ley de Newton entonces sería la que está aplicando acá porque nos están hablando de esas tres variables. Sigamos con la 19. Dice, Rosa es costurera, su máquina de coser es portátil, esto le permite guardarla cuando no la está usando, cuando no está cosiendo, y si va a trabajar la coloca sobre la mesa donde tiene las telas, los hilos, tijeras, botones y zíperes. Al analizar la información anterior, se puede asegurar que la mesa soporta el peso de la máquina de coser y los demás implementos debido a que el peso de la máquina de coser se compensa con la fuerza de gravedad. La fuerza normal de la mesa es mayor en magnitud al peso de la máquina de coser. La mesa ejerce una fuerza igual en magnitud al peso de la máquina de coser en dirección opuesta. Ok. Aquí es necesario que reconozcamos, aparte de la fricción, otras fuerzas que también actúan sobre los objetos. Entonces, supongamos que esto es, no sé, una mesa, para basarnos en el ejemplo que estábamos viendo. Sobre la mesa hay un objeto, la máquina de coser, digamos. Sobre la máquina de coser, que está ahí quedita, sobre la mesa,
están actuando dos fuerzas. Una que es el peso. El peso es la fuerza con que el planeta Tierra, en nuestro caso, nos atrae hacia su centro constantemente. Por eso siempre vamos a representar al peso como una fuerza que va para abajo. ¿Ok? En realidad va hacia el centro de la Tierra, pero para abajo. Todas las superficies, las mesas, el piso, las sillas, toda superficie que soporta algo, este, no sé, la computadora, su teléfono, en este momento, la cama en la que usted está escuchándome a mí, todos esos objetos están haciendo una fuerza para sostener los objetos que están sobre ellos. Por ejemplo, aquí la mesa está haciendo una fuerza para sostener a la caja. ¿Qué pasaría si esa fuerza no existiera? O sea, si pues simplemente la caja se caería, esta máquina de coser se caería por culpa del peso. Pero no se está cayendo, no se está moviendo hacia abajo en Y. La mesa la está soportando. Esto es porque hay una fuerza que es perpendicular a la superficie. Que era perpendicular, que forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Y esa fuerza de 90 grados con la superficie se conoce como fuerza normal y es la fuerza encargada de sostener objetos que hace que la superficie pueda sostener los objetos. Esa normal es proporcional al peso, porque básicamente la fuerza, bueno, dependiendo de las situaciones, pero digamos en este ejemplo que tenemos acá, el peso hace una fuerza hacia abajo y la mesa tiene que contrarrestarlo con la misma fuerza, pero hacia arriba, y esa fuerza se llama normal. Si la superficie estuviera inclinada, no sé, si somos nosotros subiendo una cuesta, por ejemplo, entonces, si esa fuera la cuesta, y aquí estoy yo llegando tarde al repaso, el piso hace una fuerza para sostenerme a mí. Entonces, recuerden que la normal siempre va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie. En este caso la veríamos así, ¿verdad? Forma un ángulo de 90, parece una silla. Si esta es la superficie y esta es una flecha que representa la normal, entre la normal y la superficie hay un ángulo de 90. Parece una montaña con arbolitos, pero bueno, perdón, perdón. A lo que voy es que, ¿cómo reconocer la normal? Bueno, porque primero nos dicen que es perpendicular. Eso es como una palabra clave, perpendicular a la superficie. ¿Ok? O sea, forma un ángulo de 90 grados. Sostiene el peso, sostiene el peso de algo, ¿verdad? También por eso la vamos a reconocer. Entonces, volviendo al ejercicio. Vean la primera, dice, el peso de la máquina de coser se compensa con la fuerza de la gravedad. No, o sea, más bien el peso es consecuencia de la gravedad, o sea, por culpa de la gravedad hay peso, ¿verdad? Entonces nada que ver que el peso se compensa con la gravedad, no, los dos van para abajo. La B dice, la fuerza normal de la mesa es mayor en magnitud al peso de la máquina de coser. Jamás. ¿Qué pasaría si la normal fuera mayor al peso? Pues de la máquina de coser empezaría a levitar, básicamente, porque tendría una fuerza mayor en Y que la haría ir hacia arriba. Entonces ya uno ve la máquina de coser flotando y bueno, sale corriendo del susto, ¿verdad? Y todo era culpa de la normal. Entonces la normal no puede ser mayor que el peso. La normal lo que hace es equilibrar al peso, es una respuesta de la superficie al peso del objeto que está soportando. ¿Qué pasa si no soporta el peso, digamos, y la queso? No, ¿qué pasa si no aguanta al objeto? Pues la superficie puede hundirse o quebrarse, ¿verdad? Partirse y el objeto se hundiría. Entonces la B no es correcta porque la fuerza normal no es mayor que el peso. Y vean la C. La mesa ejerce una fuerza igual en magnitud al peso de la máquina de coser en dirección opuesta. Claro, eso es la normal. Una fuerza de igual magnitud al peso, pero hacia arriba. ¿Ok?
Entonces, por eso sería la C. Okay, aquí estoy hablando como de un montón de detalles. Esto queda grabado, por dicha, para que puedan repasar, porque sí son muchos, muchos detalles. Considere la siguiente información. Claudia realiza la tarea de física. Espérense porque me veo como que me escribieron al chat. Respondiendo a la pregunta anterior. Dice la pregunta 20. Claudia realiza la tarea de física y resuelve ejercicios en los que debe multiplicar la masa de diferentes objetos por el valor de la aceleración de la gravedad. Entonces, masa por gravedad. Aceleración de la gravedad es gravedad, ¿ok? Si solo dice aceleración, es A, pero si dice aceleración de la gravedad, es G. Pero le quedan dudas de cuáles unidades debe reportar en los resultados. Entonces aquí lo que me están hablando es de peso, básicamente, porque me están hablando de masa y de gravedad. El peso es una fuerza y como todas las fuerzas se expresan en newtons. ¿Ok? Opción B. 21. Al martillar un clavo, esto se introduce en la madera tras cada golpe y de forma simultánea el martillo retrocede. La información anterior evidencia la aplicación de la ley de Newton denominada. ¿Cuál ley de Newton está actuando ahí? Los leo en el chat. Un martillo clavando ahí. Empiezan a llegar las respuestas. Muy bien. Opción C. Excelente. Acción-reacción. No es inercia porque no me están hablando de que el clavo sale disparado, digamos, porque venía moviéndose o algo por el estilo. No me están hablando de masa, aceleración ni fuerza, entonces no es la segunda. Y cuando pensamos en los golpes, golpe es una palabra clave para reconocer también la tercera ley de Newton, ¿verdad? En un golpe, alguien golpea algo y la fuerza que aplican en el golpe se le devuelve. Bien. Entonces sería la opción C. 22. Sobre un objeto de 50 kilogramos, sobre un objeto de 50 kilogramos en reposo se le aplica una fuerza de 14 newtons hacia la izquierda y simultáneamente actúa otra fuerza de 14 newtons a la derecha. ¿Ok? De acuerdo al caso anterior, ¿cuál es la fuerza resultante aplicada sobre el objeto? Entonces, hagamos el dibujito. Dice que hay un objeto en reposo. Yo hago el dibujito para que me sigan. Que tiene una masa de 50 kilogramos. Y se le aplica una fuerza hacia la izquierda de 14 newtons. O sea, hay una fuerza que vale 14 newtons. Y simultáneamente hay otra fuerza que va hacia la derecha, que también es de 14 newtons. ¿Qué es la fuerza resultante? Es esto. ¿Okay? La fuerza neta o fuerza resultante. Y volvemos a lo mismo. Lo que hay que hacer es sumar y restar dependiendo para dónde vayan. Entonces, la F1 va para la izquierda, sería negativa. La F2, no puse. La F2 va para la derecha, es positiva. Esto me da 0 newtons. Esto significa que las fuerzas están en equilibrio. ¿Qué son las fuerzas equilibradas? Son las fuerzas que sumadas dan 0. ¿Ok? Fuerzas en equilibrio es que cuando hacemos la suma o calculamos la fuerza resultante, el resultado es 0. Tenemos la misma cantidad de fuerza de un lado que del otro, entonces esas fuerzas se anulan entre ellas y el objeto pues no verá afectado su estado de reposo en este caso, o sea, no se va a empezar a mover. Sería 0. La 23. Mauricio trabaja en una bodega de materiales que se ubica al pie de una pendiente. Cada día debe trasladar pedidos hasta el punto de entrega, que se encuentra en la parte alta de la propiedad. Por lo general debe aplicar una fuerza de 300 newtons para llegar a su destino. Después de descargar los productos, regresa siguiendo la misma ruta por la que subió.
pero nota que debe tener cuidado porque la tarima se acelera, por lo que debe sostenerla con fuerza. Una de las causas por las que aumenta la aceleración horizontal de la tarima que traslada Mauricio de regreso a la bodega es que... ¡Ay! Qué montón de información dan. Ok, ahí está como un poco mal redactado. Ok, aparentemente él va eh, en una tarima que se mueve y... ah, ok, la tarima se acelera, por lo que debe sostenerla con fuerza. Dice, al disminuir el peso sobre la tarima, la aceleración aumenta porque esas variables tienen un comportamiento inversamente proporcional. Al descender por la pendiente, la fricción entre la tarima y la superficie desaparece debido a que al disminuir el peso la fricción es menor. C. El efecto de la gravedad sobre la tarima se suma a la aceleración con la que ésta se desplaza. Okay, el asunto es que el compa va bajando una pendiente. Aquí voy a ir a la vieja confiable, es la pregunta 23, porque tengo mis dudas. Para mí esta pregunta está un poquito mal redactada, pero bueno, vamos a ver qué solución nos dan acá. Porque no sé, tengo mis dudas. Dice Mauricio empuja una tarima cuesta arriba para entregar los productos y luego baja con la tarima vacía por la pendiente, notando que ésta se acelera sola. La componente del peso de gravedad actúa en dirección a la pendiente. Okay. Ya no se necesita aplicar la fuerza para mover la tarima, la gravedad lo impulsa. Ok. Ok, regresemos. Ya vi los argumentos. Verán que esta pregunta 23 en realidad es una pregunta apelable, por cómo está planteada. Entonces, por eso estaba viendo la respuesta, pero para mí es apelable. Porque en realidad lo que la A dice pues, es cierto. Al disminuir el peso, en realidad sería la masa que está disminuyendo, ¿verdad? La aceleración aumenta, que era justamente la relación que veíamos o que les trataba de explicar antes, ¿verdad? La relación entre masa y aceleración. Si la masa aumenta, la aceleración disminuye y viceversa. Si la masa disminuye, la aceleración aumenta. ¿Verdad? Es una relación inversa que hay entre ellas, entonces sí es una opción en realidad para mí. Al descender por la pendiente, la fricción entre la tarima y la superficie desaparece. Ok, esa sí la vamos a descartar porque la fricción no desaparece. La fricción también es un efecto del peso, ¿verdad? Entre más peso tenga algo, más difícil va a ser moverse porque pesa más, ¿verdad? Se sujeta más fuerte al suelo. Pero la fricción no desaparece, digamos, en condiciones normales no desaparece la fricción. Puede disminuir bastante, pero no desaparecer. Y el efecto de la gravedad sobre la tarima se suma a la aceleración con que la que ésta se desplaza. Pues sí, ¿verdad? Recuerden que si algo va bajando, si usted pone un carro sin freno de mano en una cuesta, el carro se va a ir para abajo. ¿Por qué? Porque el peso, que es producto de la gravedad y de la masa, va a ir jalando el objeto hacia abajo, ¿verdad? Lo va a ir haciendo rodar hacia abajo. En este caso la tarima entonces va a ir a favor de la gravedad, por eso va a ser más fácil jalarla, porque la fuerza que está haciendo este muchacho para jalarla más la gravedad hacen que pues alcance más aceleración. Entonces sería la opción C, ¿verdad? Aunque también puede ser la opción A. 24. En su casa, don Eladio traslada un mueble de 20 kilogramos de masa hacia otra habitación. Luego de iniciado el movimiento, el mueble se mueve con una velocidad constante de 3 metros sobre segundo hacia la derecha. Entre la superficie y el mueble, la fuerza de fricción es despreciable. Esa expresión de fuerza de fricción despreciable quiere decir que no hay fricción, ¿ok?
Y nos preguntan por la magnitud de la aceleración que alcanza el mueble. ¿Ok? Aquí hay una palabra clave, una frase clave, que siempre les voy a pedir que le pongan mucha atención y nunca la pasen por alto, que es velocidad constante. ¿Ok? ¿Qué significa la velocidad constante? La velocidad constante significa que empezó con una velocidad y terminó con la misma velocidad, o sea que la velocidad inicial y final son la misma. Cuando la velocidad es constante, la aceleración es cero, no hay aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración lo que representa es un cambio de velocidad, ya sea porque la velocidad aumenta o disminuye. Entonces, si la velocidad es constante, no hay aceleración, porque no está cambiando la velocidad, se está manteniendo estable. Entonces eso hace que sea la opción A. ¿Ok? Entonces, ahí todo el secreto del ejercicio estaba en leer eso, velocidad constante. ¿Qué es lo contrario de velocidad constante? Velocidad variable. La velocidad variable es cuando la velocidad inicial es diferente de la velocidad final. Entonces ahí sí hay aceleración. 25. Sobre un mueble actúan las siguientes fuerzas. 98 al sur, 100 al este, 98 al norte, 100 al oeste. De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es la magnitud de la fuerza resultante? Entonces vamos a ver acá. Vean que van 98 al sur y 98 al norte. O sea, va la misma magnitud en direcciones contrarias, entonces en el eje Y es 0. Y las otras son 100 al este y 100 al oeste. O sea, también se cancelan en X. En X son 0. Entonces la suma de fuerzas es 0. Uy, muy intenso. Yo sé que es mucha información, ¿verdad? En mi canal de YouTube, en todo caso, tengo una clase, la clase de todo el tema de fuerzas. Por si desean verlo, ahí explico con más detenimiento todo lo que son la suma del cálculo de la fuerza resultante, la fuerza neta, lo que es la normal, la fricción, el peso. Entonces, en todo caso, que gusten ampliar el tema, pueden estudiarlo de ahí. Ok, vamos a ver, gravitación universal. Ok, lo que vamos a ver ahorita es un tema bien chiquitito. Espérense para tachar al inicio. Ya entonces tenemos, bueno, el bloque 1 de magnitudes físicas, ya ese lo vimos. Bloque 2, movimiento de los cuerpos, que también fue gigante, ya lo vimos. Bloque 3 de las leyes de Newton, que también es grandote, ya lo vimos. Ahora vamos a gravitación universal. La gravitación universal es básicamente comprender una fórmula, otra fórmula, más, a mí lo que me preocupa es que no les ponen las fórmulas, ¿verdad? Entonces, pero más que ponerse a calcular cosas es saber interpretarlas. La gravitación universal establece que la fuerza de atracción gravitatoria es igual a la constante gravitatoria por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia de separación al cuadrado. O sea, básicamente dice que si hay un planeta, por ejemplo la Tierra y la Luna, la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre la Luna. Esa fuerza de atracción va a depender de la masa de la Tierra y de la masa de la Luna. Pero también va a depender de la distancia que los separa, que es la distancia de separación, la distancia que hay del centro de la Tierra hasta el centro de la Luna. ¿Qué pasa si la Luna se aleja? Pues al alejarse la Luna, la fuerza de atracción disminuye porque está más lejos. Es como cuando pensemos en los imanes.
Uno pone un imán y le pone una moneda a cierta distancia, cerquita, digamos, al imán. Y de repente la moneda puede ser atraída y empezar a moverse por el imán, hacia el imán. Pero si uno aleja más la moneda, de repente sí hay un magnetismo, pero no lo suficiente como para que la moneda empiece a moverse. Y si todavía lo aleja más, puede ser que ya inclusive el campo magnético de ese imán no le afecte. Entonces, conforme cambia la distancia, la fuerza gravitatoria va disminuyendo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la masa? Si la masa es muy grande, la fuerza gravitatoria va a ser muy grande. El Sol es muchísimo más grande que la Tierra, entonces, al ser tan grande, genera un campo gravitacional tan gigante que puede tener a muchos planetas y muchos cuerpos celestes atrapados en su campo gravitacional. Entonces, a mayor masa, mayor fuerza. Pero a mayor radio, o sea, mayor radio significa que aumenta el radio, la fuerza disminuye. La fuerza y el radio son inversamente, o la distancia de separación, perdón, son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro disminuye. Pero en cambio, la fuerza y las masas son directamente proporcionales. Les pasa lo mismo. Si uno aumenta, el otro aumenta. O sea, si una masa aumenta, la fuerza aumenta. Pero si el radio o la distancia de separación aumenta, la fuerza disminuye porque es inversamente proporcional. Entonces, bueno, y la G, perdón, no les hablé de la G. La G tiene un valor constante que es 6,67 por 10 a la menos 11. Siempre vale eso. Y básicamente es un ajuste que se hace a la fórmula de la fuerza gravitacional para que sean datos más reales y se puedan trabajar de mejor forma las fórmulas. Le damos la 9, dice, Europa es una de las lunas del planeta de Júpiter y ahí me dan MJ, eso significa la masa de Júpiter, 1,90 por 10 a la 27 kilogramos. Se sospecha que es uno de los pocos lugares del sistema solar con posibilidad de tener agua en estado líquido. Tiene una masa de 4,80 por 10 a la 22 kilogramos, o sea, la masa de Europa es esa. Y se encuentra a 6 por 10 a la 8 metros del planeta. Entonces vean que tengo una primera masa, una segunda masa. ¿Cómo sé que es masa? Porque viene en kilogramos. Y además tengo una distancia, 6 por 10 a la 8 metros. Metros es de distancia, esa sería la separación. Si hipotéticamente la masa de Europa se duplica, y esta es difícil. Bueno, no es difícil, tiene su lógica. Perdón. Si la masa de Europa se duplica y la distancia de separación con Júpiter se duplica, se puede asegurar que la fuerza de atracción gravitacional entre ambos cuerpos, entonces, vamos por partes, vamos con la fórmula. Ok, yo les decía que las masas y la fuerza son directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Entonces, si la masa se duplica, o sea, ahí estoy duplicando la masa 2, la fuerza también se duplica, porque les pasa lo mismo. ¿Ok? Si la masa aumenta 8 veces, pues la fuerza aumenta también 8 veces. Les pasa exactamente lo mismo. Espérense, no se me quieren escribir el 8. Entonces la fuerza aumenta 8 veces. Aumentar es una multiplicación. Si algo me dice aumenta tantas veces, es multiplicar esa letra, en este caso esa masa, por 8. Y me va a aumentar entonces la fuerza, o sea, se va a multiplicar también en la misma proporción. ¿Qué pasa cuando aumenta el radio? Por ejemplo, si el radio se duplica, ¿qué le va a pasar a la fuerza? Va a disminuir porque el radio se está haciendo más grande. ¿Pero cuánto va a disminuir? No va a disminuir en 2. Cuidado. Disminuir es una división, ¿ok? Cuando me dicen que algo disminuye tantas veces,
es que se divide entre ese número. Si disminuye 2 veces, es que se divide entre 2. Disminuyó 4 veces, entonces se divide entre 4. ¿Ok? Entonces, vamos de nuevo con el radio. El radio aumenta o se duplica. Pero vean que la R está elevada al cuadrado. Entonces me va a afectar también este número que se está duplicando. 2 a la 2 en realidad es 4. O sea, si el radio se duplica, la fuerza disminuye 4 veces, porque como la R está elevada al cuadrado, habría que elevar ese número al cuadrado. ¿Qué pasa? No sé, si se triplica, 3 por 3 es 9, entonces la fuerza disminuye 9 veces. Cuando me dicen que algo aumenta, entonces es una multiplicación. Cuando me dicen que algo disminuye, es una división. En este ejercicio en específico, en este ejemplo, me están diciendo que la masa se duplica. Entonces la fuerza también se duplica. Entonces, para ver, nada más. La masa se duplica y la separación también se duplica. Entonces la R se está duplicando también, es una multiplicación. Pero como la R está elevada al cuadrado, entonces la fuerza no disminuye en 2, disminuye en 4. ¿Ok? La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Ahí simplificamos. Entonces en realidad la fuerza se ve aumentada 1/2. Que sería la opción, se reduce a la mitad. ¿Ok? Entonces es jugar con esa fórmula. G por M1 por M2 entre R a la 2. Eso es la fuerza. Y entender cómo se relacionan. Veamos estas opciones. Veamos cuál es verdadera. Dice la A. La fuerza gravitatoria entre la Tierra y la Luna disminuye a medida que la Luna se aleja de la Tierra, debido a que la distancia entre ellos aumenta. Muy bien. Al aumentar la distancia, la fuerza disminuye. Eso es correcto, ¿verdad? Aumenta distancia, disminuye fuerza, porque la fuerza y la distancia son inversamente proporcionales. Si la R aumenta, la F disminuye. Leamos la B. La fuerza gravitatoria entre el Sol y la Luna es menor que entre la Tierra y la Luna, debido a la mayor masa de la Tierra en comparación con el Sol. Nada que ver, la Tierra no tiene mayor masa que el Sol, ¿verdad? Pues eso no puede ser. C. La fuerza gravitatoria entre la Tierra y una sonda espacial disminuye a medida que la sonda se aleja de la Tierra, debido al aumento de la masa de la sonda. Entonces, si la masa aumenta, ¿qué le pasaría a la fuerza? La fuerza también aumentaría, ¿verdad? Porque las masas y la fuerza son directamente proporcionales. Entonces aumentarían en conjunto. Entonces, si me dicen que la masa aumenta, la fuerza también tendría que aumentar. Y aquí me están diciendo que la fuerza disminuye. Entonces eso la hace falsa. Por lo tanto, sería la opción A. Muy bien. No sé. Yo sé que es mucha información, entonces es un poco abrumador. Ok, veamos trabajo y energía de una vez. Son poquitos ejercicios. Bueno, vamos a hacer primero los de práctica de fuerza gravitatoria. Son poquitos también. Aquí está de gravitación universal. Por favor, lean ustedes la 26 y traten de, de resolverla, por favor. Léanla allí y traten de identificar la respuesta. Vean que básicamente es interpretar la fórmula y la relación entre las variables. Yo ya casi la voy a hacer.
Me van poniendo ahí en el chat. Me van poniendo ahí en el chat la que ustedes creen que es, por favor. No me dejen morir solo, ¿verdad? Participen. Ok, ahí están, entonces ahí están mandando, okay, ahí están mandando respuestas, maravilloso. Perdón, se me bloqueó la pantalla. Tiene que ser la B, dicen por ahí. Leamos. Se sabe que entre dos masas cualquiera que se encuentran a una determinada separación, se genera una fuerza de atracción gravitacional, que se caracteriza por ser de igual magnitud, pero en dirección opuesta. Al aplicar el principio anterior al sistema Tierra-objeto, se puede asegurar que si la masa de ambos cuerpos disminuye, sin modificar la distancia de separación entre ellos, la fuerza aumenta. No. Si la masa disminuye, la fuerza disminuye. B. La fuerza gravitatoria entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de las masas de los cuerpos. Sí. ¿Qué significa producto de las masas? A la multiplicación de las masas. ¿Ok? Y efectivamente en la fórmula las masas se están multiplicando. Es la B. Le damos la C para nada más entender por qué no es la C. Al disminuir la distancia que separa ambos cuerpos, entonces se reduce la distancia. La fuerza disminuye, no, porque si disminuye la distancia, aumenta la fuerza, porque son inversas. ¿Okay? Recuerden que la distancia es la R aquí en este ejercicio. 27. Si la distancia entre dos masas se duplica, me están diciendo que la distancia se duplica, o sea, la distancia aumenta. Entonces, ¿qué le va a pasar a la fuerza? Pues la fuerza, si la distancia aumenta, la fuerza se disminuye. Aquí me están diciendo que la distancia sería 2R, fue como el que vimos antes. Como se está duplicando, la fuerza se reduciría en una cuarta parte, porque 2 a la 2 es 4. Y la 28. Si la constante de gravitación universal fuera más pequeña, ¿cómo afectaría eso a la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos? Entonces, vean la constante. Aquí está. Está arriba. Es directamente proporcional a la fuerza. Lo que le pasa a la constante también le pasa a la fuerza. ¿Ok? Nada más que la constante no cambia porque es constante. Pero aquí es un caso hipotético. Dice, si la constante gravitacional fuera más pequeña, o sea, se reduce, entonces la fuerza gravitatoria también disminuiría. Opción B. ¿Ok? Y eso es en cuanto a ley de gravitación universal. Tachamos otro tema de la lista. Y ya que llegamos hasta acá, veamos trabajo de energía, a ver qué tal, si nos da ya que tengo voluntad. Aquí vamos a ir viendo también algunos conceptos. Entonces, la número 11 dice, considere la siguiente información. En un sistema de fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se mueve entre dos puntos A y B, producen un trabajo que es independiente de la trayectoria seguida por el cuerpo. Se le conoce como conservativo. ¿Verdad? Me están dando una definición que son fuerzas conservativas. En un sistema disipativo, el trabajo que realiza una fuerza a lo largo de una trayectoria cerrada es diferente de cero y depende de la trayectoria seguida. Se le conoce como disipativo. Entonces, disipativo, como su nombre lo dice, me implica un cambio, pues, así, por así decirlo, en la energía del sistema. Entonces, en el caso de la A, dice, al lanzar una pelota desde el suelo al aire, cuando la pelota llega de nuevo al suelo, el trabajo realizado por la gravedad es cero, ¿verdad? Entonces, vean que de una vez me están relacionando aquí
que el trabajo realizado es cero. Y vean la definición de la 2. El trabajo que realiza una fuerza a lo largo de una trayectoria cerrada es diferente de cero. Entonces la A no es disipativa, es conservativa, por así decirlo. La misma fuerza con la que fue lanzada es la fuerza con la que llega, por así decirlo. El movimiento de los satélites artificiales alrededor del planeta. Si ustedes imaginan un satélite alrededor de la Tierra, a ellos se les va gastando la fuerza o permanecen siempre moviéndose. Permanecen siempre moviéndose, entonces se conservan esas fuerzas, son conservativas. El frenado, ay, se me bloquea, el frenado de un vehículo al moverse sobre la carretera. Y conforme el vehículo va frenando, va cambiando su velocidad, va cambiando su fuerza, entonces está generando un trabajo disipativo porque está disipando, por así decirlo, la fuerza con la que venía. No sé si sienten como la diferencia entre disipativo y conservativo. ¿Verdad? Disipativo es que se pierde energía, conservativo es que se conserva esa energía, se conserva esa fuerza. La 12. Los saltos de esquí son uno de los mayores atractivos de los Juegos Olímpicos de Invierno. Los aficionados observan a los saltadores atravesar el cielo después de despegar de los trampolines desde una gran altura. Los saltadores inician el descenso desde el reposo en la parte más alta de la rampa. El movimiento se realiza con rozamiento despreciable. El esquiador con su equipo pesa 833 newtons y llega a la parte más baja de la rampa B con una velocidad de 52,4 metros sobre segundo. ¿Cuál es la forma de encontrar el trabajo realizado por el esquiador entre los puntos A y B? Entonces, el trabajo nosotros lo vamos a representar con la letra W. El trabajo básicamente es esta fórmula, fuerza por distancia. ¿Ok? Sin embargo, también existen pues otras formas de encontrar el trabajo. Debe nada más para leer un poquito bien el ejercicio. Ok, después hay otra fórmula del trabajo que nos dice que es el cambio de la energía potencial y otra que nos dice que es el menos el cambio de la energía cinética. Espero no estarlas poniendo al revés, déjenme chequear nada más. Entonces, aquí tenemos que recordar qué es energía cinética, qué es energía potencial y qué es energía mecánica, o específicamente con qué las vamos a relacionar. La energía cinética. La energía cinética tiene que ver con el movimiento. Es la energía que hay en el movimiento. La energía potencial, bueno, y tiene una fórmula, la energía cinética, que es un medio de masa por velocidad al cuadrado, ¿verdad? Entonces, está implícita la velocidad en la energía cinética, porque conforme el objeto empieza a moverse, genera una velocidad y eso pues, es energía, básicamente. Y también está la energía potencial. La energía potencial es la energía relacionada con la altura. La energía potencial tiene también una fórmula que es masa por gravedad por la altura. Entonces, cuando me hablen de que algo se encuentra a cierta altura, lo vamos a relacionar con energía potencial. Pero si me hablan de velocidad, ¿verdad? O de movimiento, vamos a relacionarlo con la energía cinética. Hay otro concepto relacionado que es la energía mecánica. La energía mecánica es la energía total que tiene un objeto, de acuerdo con su posición y su movimiento. La energía mecánica se obtiene de sumar la energía cinética más la energía potencial. Y como característica de la energía mecánica
es que la energía mecánica se conserva. Es la misma a lo largo de un recorrido. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy típico. Digamos que esto es una montaña rusa. Ahí llega la montaña rusa al nivel del suelo. En el primer punto, antes de que o pensamos que es un tobogán, una persona tirándose por un tobogán. En el primer punto, antes de lanzarse, la persona está en reposo. Su velocidad es 0, pero tiene una altura. Digamos que la altura es de 8 metros. Por el solo hecho de tener una altura, entonces tiene energía potencial. Si nosotros conocemos la masa de la persona, que se va a deslizar por el tobogán y la altura, podemos calcular la energía potencial con la fórmula de masa por gravedad por altura. La energía cinética en este primer punto sería 0 porque no hay movimiento. Pero conforme baja y gana velocidad, aquí ya habría cierta velocidad, pero también hay cierta altura. La energía cinética y la energía potencial ambas estarían presentes, pero se equilibran entre ellas, por así decirlo. Lo que perdió de altura lo ganó de velocidad, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces se compensa la energía cinética con la energía potencial. Y conforme sigue bajando en este punto más bajo, la energía potencial sería 0, pero la energía cinética tendría el mismo valor que la energía potencial con la que inició. Esto se refiere a que la energía mecánica, que es la energía total que tiene el objeto, es la misma en todos los puntos. O sea, siempre será igual la cantidad de energía mecánica, porque la energía mecánica se conserva por la ley de la conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces la energía mecánica se conserva a lo largo siempre de un recorrido. Entonces, dentro de las fórmulas de trabajo tenemos fuerza por distancia, que el trabajo es el cambio de la energía potencial, o sea, se debe a las energías potenciales en diferentes puntos, y que el trabajo también se debe a la energía cinética, al cambio de la energía cinética. Este triangulito significa cambio de energía cinética y se refiere a restar, por ejemplo, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Me estoy metiendo en demasiados detalles que no vienen al caso. La opción A dice, se debe multiplicar el peso, la gravedad y la altura de la rampa, la cual se obtiene por caída libre. Dice, ¿cuál es la forma de encontrar el trabajo? El trabajo se obtiene de aplicar el teorema trabajo y energía y es igual a la energía cinética en el punto B. Vamos a ver, dice, el movimiento se realiza con rozamiento despreciable, el esquiador con su equipo pesa. Entonces, aquí me están hablando de un esquí, el que se lanza, ¿verdad? Aquí en el punto A, parte del reposo, o sea, la energía cinética es 0, ¿verdad? Pero sí hay energía potencial porque hay altura. En el punto B, la energía potencial es 0 y la energía cinética sí habrá porque tiene velocidad en ese punto. De hecho, me dan la velocidad con la que llega, que es 52,4 metros sobre segundo. Entonces, yo podría, a partir del dato de la velocidad, calcular, recuerden, velocidad la relacionamos con la energía cinética, ¿ok? Velocidad se relaciona con energía cinética, totalmente. Entonces, con ese dato de la energía cinética, yo puedo encontrar el trabajo por el teorema de trabajo-energía, y va a ser igual a la energía cinética en el punto B, ¿verdad? Porque en el punto A no había energía cinética, pero en el punto B sí hay energía cinética porque el objetivo en movimiento ya al final. Y conocemos la velocidad que tenía ahí al final. Por lo tanto, el trabajo se obtiene al aplicar el teorema de trabajo y energía en el punto B. Dice, es igual al cambio de la energía mecánica, la C. Eso es una trampota. Dice, cambio de energía mecánica. La energía mecánica nunca cambia. Es la misma siempre. Entonces la C no, ¿verdad? Entonces en este caso sería la de la energía cinética porque me están hablando de velocidad. Entre todos los datos que me dieron,
no me hablaron de altura. Si me hubieran hablado de altura en vez de velocidad, entonces podría hacerlo con la opción A. Pero en este caso no me están hablando de altura, me están hablando de velocidad y eso lo relacionamos con energía cinética. Energía cinética. Dice, para un coco inmóvil en la parte alta de una palmera, su energía está asociada a la posición del coco en el campo gravitacional, es decir, depende de la masa, la constante gravitacional y la altura con respecto al suelo. La información anterior se refiere a la energía potencial gravitatoria, potencial elástica, cinética. Cinética no es porque la cinética, recuerden que es velocidad. ¿Ok? Y dentro de las fuerzas, que antes que les hablé de la energía potencial que se relacionaba con la altura, existen dos tipos de energía potencial. Está la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria depende de la gravedad, como su nombre lo dice. O sea, de la fórmula que les enseñé antes, masa por gravedad por la altura. La que depende de la altura es la gravitatoria, ¿ok? Esta la vamos a relacionar entonces con la altura. Y tenemos la energía potencial elástica. La energía potencial elástica es como la energía que está presente en resortes. Cuando uno estira un resorte, el resorte está esperando que uno lo suelte para volver a su punto de equilibrio, para regresar a su estado original. Entonces, usualmente la energía potencial elástica la vamos a relacionar con resortes. ¿Ok? Bueno, también tiene una fórmula, que no viene el caso, pero es un medio, a ver si me acuerdo, bueno, energía potencial elástica es masa por una vara que se llama constante elástica entre dos. Pero lo que nos importa más que calcularla es entender que existen dos tipos de energía potencial, la elástica y la gravitatoria. En este caso, como me están hablando de altura, es la gravitatoria. ¿Verdad? Si me hablara de un resorte, entonces sí sería la elástica. Y bueno, y hagamos los últimos ejercicios ya para ir a dormir. Ya es tarde. Vamos con trabajo de energía. No son tantos ejercicios, entonces hagámosle. Ya casi terminamos. Dice, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál corresponde a una fuerza conservativa? Una fruta al desprenderse de la rama de un árbol experimenta una transformación de la energía potencial gravitacional en energía cinética a medida que cae. El chofer de un autobús debe aplicar los frenos para hacer la parada respectiva. Recuerden que cuando algo frena o disminuye velocidades, se refiere a fuerzas conservativas, entonces esta no, esta es conservativa. La lija se emplea en madera para dejar la superficie lisa, liberando calor por fricción. Aquí se está perdiendo energía. Siempre que me hablen de liberar calor, es porque se está perdiendo energía. Entonces sería disipativa también. Las fuerzas disipativas son las que hacen que se pierda energía. Las conservativas son las que conservan la energía. Entonces aquí en este caso sería la opción 1, ¿verdad? Porque simplemente no hay un trabajo que se esté haciendo ahí fuertemente, que todo cae simplemente por culpa de la gravedad. Sería la 1. En las otras se está perdiendo energía. La 2. Las fuerzas conservativas, que me le llamo la pregunta, ¿cuál opción corresponde a dos ejemplos de fuerzas conservativas? En este caso, la fricción, hagámoslo por descarte. La fricción es disipativa, porque la fricción es como la lija, como al lijar madera, entonces se pierde energía. El rozamiento es lo mismo que la fricción, entonces también rozamiento y fricción son lo mismo, ¿ok? El peso sí es conservativo porque depende de la gravedad, la gravitatoria es conservativa, y la elástica y la eléctrica también son conservativas. Entonces en este caso sería la opción B. Las conservativas entonces son gravitatoria, peso, elástica, eléctrica.
31. ¿Cuál opción corresponde a dos ejemplos de fuerzas conservativas? No conservativas, perdón. No conservativas. O disipativas, también conocidas como disipativas. Ok, la fricción, ¿verdad? Dijimos que era una fuerza disipativa, efectivamente. Y la propulsión, tienen que luchar contra la gravedad como un cohete despegando. Entonces se pierde calor. Piensen en el motor de un cohete que va al ser vuelo. Entonces se libera gran cantidad de calor para poder vencer el campo gravitacional terrestre. Entonces esa sería una fuerza no conservativa o disipativa. Un sistema conservativo sigue. Un objeto en caída libre posee una energía mecánica constante en todo su recorrido. Esa es conservativa. Al arrastrar un sillón, arrastrar el sillón, eso es fricción. Ven que me hablan de fricción. Esa es disipativa, entonces no juega. En un juego de golf, cuando se lanza una pelota sobre el césped, se detiene debido a la fricción. Otra vez disipativa. Entonces sería solo la opción 1, la A. 33. La energía está asociada a la posición de un objeto en un campo gravitacional. Posición de un objeto en un campo gravitacional depende de la masa y la altura. ¿Cuál era la energía que dependía de la altura? Potencial. ¿Okay? Recuerden, potencial, altura, cinética, velocidad, y la mecánica es la suma de los dos. Cinética es velocidad y potencial, altura. O resortes, si fuera elástica. 34. Dice, el granizo es un tipo de precipitación que se compone, por lo general se forman en nubes de tormenta a cierta altura. En el año 2018 cayó un granizo de 23 kilos en Argentina. Para el granizo mencionado, si se asume que durante la caída se precipita verticalmente y que la fricción es despreciable, al caer desde la nube y llegar al nivel del suelo, es cierto que la energía potencial a nivel del suelo es igual a la que tiene 3700. No, porque recuerden que la energía potencial depende de la altura. A mayor altura, mayor energía potencial. Si está a nivel del suelo, ya no hay energía potencial. Porque la altura sería cero. Y si no hay altura, no hay energía potencial. Entonces, no, jamás va a ser la misma. Entre más altura, más energía potencial. La energía mecánica a 3700 metros de altura es igual a la que tiene al impactar al suelo. Sí, porque recuerden que la energía mecánica no cambia. Es la misma siempre. Que la energía cinética a los 3700 metros de altura es igual a la que tiene a nivel del suelo en reposo. Está suspicious. Porque si partimos de que el granizo cayó de 3700 metros, para mí tendría una velocidad inicial de cero, digamos, porque se formó ahí y por su peso cayó, no se estaba moviendo. Pero si llega al suelo y está en reposo, tendría la misma energía cinética. Veamos la respuesta de la 34. Ok, la energía mecánica se conserva. Está bien. Todas estas preguntas, chiquillos, chiquillas, son preguntas de exámenes viejos, de exámenes anteriores, no tan viejos. ¿Por qué es la B y no la C? Porque así lo quiso Diosito, ¿verdad? Yo lo interpretaría como que a nivel de energía cinética,
podría ser la misma, ¿verdad? Porque la cinética no se relaciona propiamente con la altura, sino con la velocidad. Pero bueno, eh, siempre si fuera necesario, esas preguntillas se apelan. Pero bueno, no sé, es mi percepción. La 35. Esa es típica, sí. Dice, ok, vean esto es un péndulo, ahí como con el que hipnotizan gente, qué sé yo. Entonces hay un punto A que tiene una altura. Hay un punto B que está al nivel del suelo, no hay altura, ¿verdad? La altura es cero, que está a nivel del suelo. Y hay un punto C que también tiene altura, que asumo que es la misma altura a la que se encuentra en el punto A. Entonces, vamos a ver, en este punto A, en el punto A, hay altura, pero la velocidad es cero, ¿ok? Porque cuando llega ahí se detiene para devolverse hacia el punto C. Entonces la velocidad es cero. Por lo tanto, si hay energía potencial sí hay. Energía cinética es cero. ¿Ok? ¿Cuánto vale la potencial? Pues no sé, no me están dando información suficiente. En el punto B, ¿qué es lo que pasa? Ahí el péndulo se va moviendo. O sea, energía cinética sí hay, pero no hay altura, entonces la energía potencial es cero. Y en C, ¿qué pasa? En C también se detiene para devolverse hacia el punto A. Entonces, hay altura, por lo tanto, sí hay energía potencial, pero la energía cinética es cero. ¿Qué pasa aquí? Que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B y es igual a la energía mecánica en el punto C, porque recuerden que la energía mecánica se conserva por la ley de la conservación de la energía. Lo que se pierde de altura se gana de velocidad y viceversa. Lo que se pierde de velocidad lo gana de altura este péndulo. Entonces, dice, ¿la energía mecánica en el punto B es menor a la del punto A? No, porque la energía mecánica es la misma. La energía potencial en el punto B es menor a la del punto A, sí, porque en el punto B está más abajo. Y en el punto A sí había, en el punto B no hay. La cinética en el punto A es igual a la cinética en el punto C. Perdón, no leí bien la anterior, disculpen. La B, la energía potencial en el punto B es mayor a la del punto C, no nada que ver, perdón. Vean que en B no hay energía potencial y en C sí hay energía potencial, ¿verdad? Entonces no, la energía potencial en B no es mayor, jamás, perdón, disculpen. La energía cinética en el punto A es igual a la del punto C, sí, porque en ambos puntos está en reposo y la energía cinética es cero. Ahí disculpen, no leí bien, cansancio. Dice, para bajar una caja de una carreta a 1,5 metros de alto con respecto al piso, se usa una tabla para hacer un plano inclinado, se considera la fricción despreciable con la tabla. Entonces, cuando la caja de 100 kilogramos llega al nivel del suelo, tiene una energía cinética de 1470. Entonces, eh, aquí básicamente me están preguntando, me están dando dos puntos. Tengo un primer punto A donde hay una altura, pero la velocidad es cero. ¿Ok? Y tengo un punto B donde donde la altura es cero. ¿Ok? Entonces, sí tengo energía cinética que es 1470. ¿Ok? Como la altura es cero, la energía potencial es cero. Entonces, ¿cuánto sería la energía mecánica? La energía mecánica es 1470, porque 1400 más 0 es 1470. ¿Qué pasa entonces en el punto A? Como la velocidad es cero, la energía cinética es cero. La energía cinética es cero. La energía potencial, vamos a ver cuánto es, pero la energía mecánica, como se conserva, tiene que ser la misma que hay en el punto abajo.
1470. Entonces, como la cinética es cero, para que la energía mecánica se conserve, la energía potencial tiene que valer 1470. Voy a hacerlo un poco diferente. Tengo energía cinética, energía potencial y energía mecánica. ¿Ok? Me dicen que cuando llega al suelo, en el punto B, la energía cinética es de 1470. Como la energía potencial cero, porque está a nivel del suelo, si yo sumo esos dos números, me da que la energía mecánica es 1470. Porque la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial. Esa es la fórmula. ¿Qué pasa en el punto A cuando está arriba de la carreta? Cuando está arriba de la carreta no se está moviendo, entonces la energía cinética es cero. Como la energía mecánica se conserva, entonces tiene que ser 1470. La pregunta sería, 0 más, ¿qué número tendría que haber aquí para que el resultado me dé 1470? Y pues 1470. ¿Ok? Entonces, son formas como de comprender este ejercicio. En un punto hay altura pero no velocidad, en el otro hay velocidad pero no altura. Entre ellos se complementan. Y la energía mecánica, la suma de las dos energías, en ambos puntos es la misma energía mecánica. Muy bien, chicos, chicas, ya no la doy. Vamos a terminar el día de hoy por acá. Hacemos un tachadito también ya de este otro tema. Igual, si tienen dudas, preguntas, y ustedes saben que yo ando por ahí por el cole siempre, entonces yo trabajo ahí, entonces me pueden